Una multitud se reúne para presenciar algo extraordinario, el vuelo de prueba de un nuevo dirigible. La enorme bestia aérea se eleva por encima del suelo y cientos observan con asombro. Pero luego hay un destello brillante y el dirigible explota con un estruendoso rugido. En segundos, la enorme máquina se reduce a un montón retorcido de restos enredados y chamuscados. ¿Qué salió mal? Cuando fueron introducidos, los dirigibles eran absolutamente innovadores, pero a través de una serie de horrendos accidentes y desastres, llegaron a ser vistos como peligrosos y costosos. Damas y caballeros, soy Mike Brady de Narrativa Náutica, y esta es la historia de 4 desastres con dirigibles olvidados en el tiempo. En enero de 1913, el dirigible alemán L-2 fue comisionado por la Marina Imperial Alemana como parte de un programa de expansión de dirigibles de 5 años aprobado por el Kaiser, quien aceptó la construcción con la condición de que se construyeran con la capacidad de bombardear Inglaterra. El desarrollo de esta nave se puso en marcha y para septiembre de ese año el L-2 ya había comenzado sus pruebas de vuelo en Friedrichshafen. Las expectativas eran altas para esta nave, ya que al ser aceptada en la Marina, estaba destinada a ser el buque insignia de la flota aérea alemana. Esta es una época muy emocionante, es antes de la Primera Guerra Mundial. La tecnología es nueva y todo es muy impresionante. Todo parecía salir bien, las pruebas avanzaban con normalidad, todo hasta una soleada mañana de octubre. Este día se haría la prueba de altitud en el campo de aviación de Johannisthal, pero las cosas no comenzaron de la mejor manera. La multitud se había reunido para maravillarse con este impresionante Zeppelin, pero una vez que salió del hangar, todo el mundo vio que algo no andaba bien. Uno de los motores del L-2 no arrancó, lo que requirió que la prueba se retrasara para hacer reparaciones. En total, los motores estuvieron en funcionamiento nuevamente en 2 horas, pero este fue tiempo suficiente para que surgiera otro problema más grande y terrible. Verán, este día era uno particularmente caluroso y el hidrógeno adentro del dirigible comenzó naturalmente a calentarse. Esto expandió el gas e incrementó bastante la flotabilidad de la nave. Una vez liberado, el L-2 se elevó rápidamente a una altitud de 2000 pies o 610 metros en el aire, y la tripulación tuvo que actuar rápido para frenar el ascenso. La solución fue liberar hidrógeno a través de válvulas de alivio ubicadas a lo largo del casco. Sin embargo, parte del concepto de esta nave era algo nuevo y no probado, y una falla de diseño quedó bastante clara cuando el hidrógeno liberado se metió a un motor que estaba posicionado demasiado cerca de la válvula. El hidrógeno altamente inflamable entró en contacto directo con los componentes casi al rojo vivo del motor. Solo podía haber un resultado para esto. Los espectadores que se habían reunido solo pudieron mirar hacia arriba horrorizados, mientras las llamas comenzaban a salir del L-2 y se escuchaba una explosión, resultado de la detonación que tenía lugar dentro del motor. Mientras la multitud observaba cómo el dirigible caía desde una altura de 900 pies en un espectáculo de llamas, se escuchó una segunda explosión, y luego aún más a medida que el Zeppelin tocaba tierra. Las explosiones, una tras otra, destrozaron la nave a medida que el fuego se propagaba por las bolsas de gas, cada una conteniendo 1 millón de pies cúbicos de gas de hidrógeno altamente inflamable. Las llamas se extinguieron rápidamente y los espectadores corrieron al lugar donde se había estrellado, ansiosos por ayudar en el rescate de la tripulación. Pero lo que encontraron al llegar solo fueron restos humeantes y retorcidos de metal, y 3 supervivientes que lamentablemente sucumbirían a sus heridas poco después de ser sacados de los escombros. El desastre se cobró la vida de todos a bordo, incluidos 7 oficiales y 2 amigos personales del Kaiser Guillermo II, así como varios ingenieros navales de alto rango. El desastre de Johannisthal ocurrió apenas 6 semanas después de la trágica pérdida de su predecesor, el dirigible L-1, que fue derribado en el Mar Rojo por una tormenta eléctrica en lo que más tarde se conocería como el desastre de Heligoland. Pero de eso hablaremos otro día. Estos 2 accidentes fueron responsables de la pérdida de muchos oficiales de alto rango de Alemania y pusieron fin a los planes de expansión de 5 años de la fuerza de dirigibles del país. Ahora, hay muchos desastres aéreos en la historia que podemos decir con certeza que nadie vio venir.
ya sea por mal clima, mal tiempo o estar ahí simplemente. Sin embargo, en el caso del R-38, uno se pregunta, ¿cómo es que no lo vieron venir? Las alarmas sonaron fuertemente, pero cayeron en oídos sordos. Es una historia con un final tan predecible que te preguntarás cómo no lo vieron venir. Esta es la historia del R-38. En junio del 18, el almirantazgo británico ordenó la construcción de dirigibles para patrullar el Mar del Norte durante 6 días sin apoyo hasta una distancia de 300 millas de la base o 480 kilómetros a una altura de 22.000 pies, o más o menos 6.700 metros, manteniéndolas inalcanzables para la mayoría de los aviones en servicio en ese momento. La clase R-38 iba a ser la respuesta. Un total de 4 dirigibles diseñados según las especificaciones del almirantazgo para la flota británica. El R-38 sería el primero, luego el R-39, el R-40 y R-41. Sin embargo, así como la guerra pone fin a la rutina del tiempo de paz, el fin de la guerra trae cambios bruscos a la industria en todo el mundo. La Primera Guerra Mundial llegó a su fin en noviembre de 1918. Y con esto se canceló también el resto de la clase R-38, y por poco desechan a la nave original. Pero Estados Unidos quedó impresionado con las capacidades del R-34, del cual hablaré un poco más adelante. Y como tal expresaron interés en la posibilidad de agregar un nuevo dirigible a su poder militar. Gran Bretaña optó por ofrecer el R-38 aún no terminado a Estados Unidos en octubre del 19, con la condición de que Gran Bretaña modificara la nave para permitir el amarre y agregar lastres y contrapeso. Una vez completada la construcción y realizadas las modificaciones, se decidió que la nave se sometería a una serie de pruebas antes de ser entregado a Estados Unidos. Y aquí empezaron los problemas. Estas pruebas estaban llenas de problemas mecánicos recurrentes, especialmente aquellos relacionados con el desequilibrio en la superficie de control, y además problemas con vigas que faltaban. Cada vez que se suponía los problemas estaban resueltos, volvían a surgir en la siguiente prueba. Las preocupaciones comenzaron a extenderse entre ingenieros e incluso altos mandos militares de los dos países, creyendo que la nave necesitaba más pruebas y cambios en el diseño. Pero aquellos a cargo de la construcción y las pruebas del R-38, tanto en el lado británico como en el estadounidense, veían el calendario de pruebas acelerándose. El gobierno británico estaba ansioso por deshacerse de los restos de la flota de dirigibles ahora descartada, y Estados Unidos estaba ansioso de tener su juguete nuevo después de un año. En circunstancias normales, un dirigible se considera apto para vuelo después de 150 horas de tiempo de vuelo. Pero, debido a la presión de ambos lados para apurarse y completar las pruebas, se acordó que el R-38 se consideraría apto para el vuelo después de 50 horas. Esto espantó a muchos expertos que esperaban un calendario de pruebas normal o incluso extendido, sobre todo con tantos problemas surgidos en las pruebas que la nave ya había completado. El comodoro aéreo Edward Maitland, jefe de pruebas para el R-38, se sintió asqueado por esto y protestó. Increíblemente, el Ministerio del Aire le dijo que no diera consejos a menos que se los pidieran. Después del penúltimo vuelo, a pesar de los numerosos problemas y la gran cantidad de escepticismo, se decidió que la última prueba de la nave sería la última antes de partir en su viaje a Estados Unidos. Después de unas semanas de mal tiempo que retrasaron la prueba, el 23 de agosto del 21, el R-38 fue sacado de su hangar en Howden, con destino a Fulham, Norfolk, donde se amarraría. Pero al llegar a Fulham se formó una nube baja en tierra y la tripulación descubrió que no podían ver el suelo ni el campo. Decidieron dar la vuelta y pasar la noche encima del mar. Al día siguiente se decidió que en lugar de amarrar en Fulham, donde la nave aún no se había levantado, el R-38 regresaría a Howden para aterrizar. La tripulación acordó que se realizarían algunas pruebas de último minuto en el viaje de regreso, como una prueba de velocidad y pruebas de giro que tuvieron lugar sobre la ciudad de Hull. Estas pruebas de giro pretendían simular malas condiciones climáticas y requerían cambios rápidos de timón, yendo varias veces de extremo a extremo. Debajo de la nave que maniobraba rápidamente se formó una multitud, atraída por el sonido de los motores y emocionada por ver un dirigible volando tan bajo por encima. Hasta el día de hoy se desconoce por qué se emitió la orden, pero los timones de la nave se estaban moviendo con fuerza y rapidez, más allá de lo que requería la prueba o incluso condiciones de servicio. El timón, que operativamente solo debía configurarse a un máximo de 15 grados,
se movía rápidamente de un lado a otro a 25 grados cada vez. Este rápido movimiento del timón puso una enorme presión en la estructura de la nave, una estructura que ya era propensa a ser débil por las vigas defectuosas. La multitud observaba desde abajo cómo se formaba una arruga en el casco de la nave, y luego, increíblemente, el enorme dirigible simplemente se partió. Hombres y maquinaria caían desde ambos extremos abiertos. Debió haber sido algo horrible verlos caer en tierra. Y luego todo se puso mucho peor, porque el hidrógeno dentro de las bolsas se incendió y el R-38 con él, desencadenando una explosión masiva que rompió ventanas de vidrio en toda la ciudad y se pudo escuchar hasta 40 kilómetros de ahí. Solo 5 personas sobrevivieron al accidente. Maitland, quien había protestado contra las pruebas del R-38, fue una de las víctimas de este accidente. Después de las investigaciones oficiales, que hubo 3, se acordó que el desastre del R-38 fue causado por la maniobra brusca de las pruebas de giro que causó demasiado estrés en el casco. Las investigaciones también criticaron la práctica de que las personas responsables de la construcción fueron las mismas personas responsables de determinar la aptitud para el vuelo de la nave. No había controles ni equilibrios en este arreglo, y casi ningún experto participó en la toma de decisiones importantes sobre el cronograma de pruebas. 44 vidas se perdieron en la catástrofe que siguió debido a la negligencia en la gestión y pruebas apresuradas. Y de nuevo la pregunta, ¿cómo no lo vieron venir? Sabiendo la multitud de fallas estructurales que habían experimentado durante las pruebas previas. En resumen, el R-38 es una lección magistral sobre las consecuencias de silenciar a los expertos y un sombrío recordatorio de que ningún objeto material debería valorarse sobre la seguridad de las vidas humanas. Por cada desastre en el que sabemos qué fue lo que pasó hasta el detalle, siempre habrá uno o dos del que nunca sabremos qué fue lo que pasó. El dirigible francés Dixmude tiene una de esas historias, un gran desastre envuelto en misterio en el que lo único que podemos hacer es especular qué fue lo que ocurrió. El Dixmude comenzó su vida como una nave alemana designada L-72. Al construirse fue pensado con la intención de bombardear Nueva York, pero como sabemos, eso no pasó. En cambio, el fin de la guerra llegó primero y la construcción de la nave potencialmente destructiva se detuvo. Y permanecería incompleta por algún tiempo hasta que finalmente se decidió que la nave sería entregada a los franceses como reparación de guerra. Hizo su primer vuelo de prueba en julio de 1920 y fue nombrado Dixmude en honor a los soldados franceses caídos en la batalla de Yser en la ciudad belga de Dixmude en la Primera Guerra Mundial. Ahora, los franceses no estaban preparados para la llegada de la nave. Las fotos tomadas de la nave cerca del hangar muestran que el hangar aún estaba en construcción, incluso después de que Francia obtuviera la nave, y se informó que la planta generadora de hidrógeno aún no estaba en servicio. La nave permanecería desinflada durante otros 3 años, hasta que finalmente se intentó volver a inflar las bolsas. Pero este intento revelaría que las bolsas de gas se habían deteriorado tanto mientras el barco estaba fuera de servicio que ya no podían contener de manera segura el hidrógeno, siendo reemplazadas. Y aunque las bolsas podrían haberse enviado, el comandante Jean Duplessis de Grenadin convenció a la Marina francesa para que diseñara las propias. Este proceso terminó tomando otros 2 años, lo que significa que el Dixmude pasó los primeros 5 años de su vida en diferentes estados de descomposición y solo con 4 vuelos. Este largo periodo de desuso finalmente llegó a su fin en agosto del 23, ya con bolsas nuevas instaladas y con un par de breves vuelos de prueba. El Dixmude emprendió un vuelo de ida y vuelta más largo de 24 horas. Cuando esto se completó satisfactoriamente, se hicieron vuelos más largos de 50 y luego de hasta 118 horas. Estaba claro que el Dixmude no era una nave floja, era capaz de vuelos de larga distancia. Incluso fue exhibida en un viaje publicitario donde se mostró a espectadores en ciudades como Toulouse, Burdeos y Lyon, y estaban ansiosos por ver este nuevo poderoso Zeppelin en acción. Sin embargo, a pesar del aire de confianza que rodeaba a la nave, esto no iba a durar mucho. En diciembre de 1923, el Dixmude despegó en un vuelo de larga duración, planeado con destino a Salah, un oasis en el desierto del Sáhara. En el 4.º día de vuelo, el dirigible se encontró con vientos bastante fuertes, lo bastante como para hacer que retrocediera hacia la costa africana.
La tripulación luchó por mantener el rumbo o simplemente resistir, pero el combustible era poco y solo había suficiente energía para comunicación inalámbrica intermitente. Según las estimaciones, el Dixmude solo tenía suficiente combustible para 2 días. La tripulación luchó valientemente contra vientos fuertes, tormentas eléctricas y una nave con poco combustible, mientras que el comandante buscaba dónde aterrizar. La última comunicación del Dixmude indicó que estaban recogiendo la antena de radio por el clima turbulento. 7 horas después, el Dixmude fue visto cayendo del cielo por trabajadores ferroviarios, cuya atención había sido llamada por un destello repentino que iluminó el cielo nocturno. Los informes de la caída de la nave fueron desestimados por funcionarios franceses, que no estaban dispuestos a admitir la pérdida de su nuevo artefacto. Se difundieron historias a través de la prensa de que el dirigible había sido avistado en diferentes lugares por observadores, y la esperanza permaneció para la eventual recuperación o llegada de la nave. Pero el 26 de diciembre, 3 días después de la última comunicación del Dixmude, el cuerpo del comandante Duplessis fue recuperado por un pescador en la costa de Sicilia. Ya no se podía negar, el Dixmude se había estrellado, llevándose consigo la vida de 50 personas a bordo. Solo se recuperaron pequeños fragmentos, 2 pequeños tanques de combustible, trozos de tela y fragmentos livianos de vigas de aluminio que flotaban en el océano. 4 meses después se encontró otro cuerpo, identificado por sus documentos como el operador de radio Antoine Guillon, los únicos miembros del Dixmude jamás encontrados. Nunca se determinó cuál fue la causa del accidente. Pudo haber sido una tormenta, se quedó sin combustible o alguna falla mecánica. A pesar del misterio que rodea la caída de la nave, aún se considera uno de los mayores y más mortíferos desastres de dirigibles de la historia. Y como resultado, Francia abandonó todo interés en la construcción de una flota de dirigibles rígidos. La pérdida del Dixmude y su tripulación y pasajeros había sido finalmente un precio demasiado alto. Y ahora vamos al martes 15 de julio de 1919. El dirigible de la Real Fuerza Aérea NS-11 está en una patrulla de caza de minas en el Mar del Norte. Es temprano en la mañana y los lugareños del pueblo Clay Next the Sea salen de sus casas por el sonido de motores de algo volando bajo en la costa. Pero el sonido del motor cambia y empieza a sonar problemático. Poco después, la multitud observaría horrorizada cómo el antes grandioso dirigible NS-11 caía del cielo en una masa de llamas después de haber sido volando entre una nube negra. Las circunstancias exactas detrás de la caída de este dirigible siguen siendo un misterio. Es posible que esta extraña formación de nubes vista por los residentes fuera responsable de la pérdida del NS-11 y todas las vidas a bordo. Para comenzar, vamos desde el principio. El NS-11 comenzó su vida en el 18 como miembro de la clase de dirigibles Mar del Norte. Esta clase de dirigibles no rígidos o globos eran los más grandes de la flota y eran conocidos por romper récords en comparación con los dirigibles rígidos. La diferencia radica en que los dirigibles rígidos presentan un marco de aluminio, mientras que los no rígidos eran solo globos. En ese momento, Gran Bretaña no estaba muy satisfecha con los dirigibles rígidos, por lo que se ordenó construir una clase de dirigibles no rígidos. Estaban diseñados para resistir mejor las inclemencias del tiempo y eran capaces de realizar vuelos largos. El NS-11 era un buen ejemplo, siendo la 11ª versión de este diseño, y el desarrollo de estas naves había avanzado bastante. Esta nave rompió varios récords, logrando uno de resistencia en febrero del 19 al volar durante 100 horas seguidas. Su capitán, el experimentado comandante Warnford, era popular entre sus colegas y se le consideraba un aviador hábil y eficiente. Estaba orgulloso del récord establecido y de las capacidades de su tripulación. El N-11 y sus hombres eran una fuerza considerable, pero había alguien más dispuesto a batir ese récord. En julio del 19, con la tripulación del N-11 presente, el dirigible R-34 bajo el mando de George Herbert Scott aterrizó en la estación de Fulham, acabando de romper el récord con 108 horas en el aire. Y hubo celebración, por supuesto, esto era un triunfo para la aviación. Pero era natural que el capitán Warnford tuviera un sabor amargo al felicitar al comandante Scott y a su tripulación, pues acababan de romper el récord que Warnford había trabajado arduamente por alcanzar. Y aunque no había enemistad entre los dos, se cree que estas circunstancias podrían haber influido en los acontecimientos venideros.
La mañana del 15 de julio, el NS-11 partió de Pullman en una misión rutinaria de búsqueda de minas. Al principio todo parecía ir bien. Las transmisiones se enviaban y recibían sin problemas ni demoras. La tripulación no informó de ningún problema, pero después de unos 10 minutos de vuelo, la comunicación cesó. Los operadores de la estación pensaron que simplemente no había nada que informar. Unos 15 minutos después, se observó que se movía lentamente sobre el pueblo de Clay Next the Sea. Los residentes, despertados por los motores, salieron de sus casas para maravillarse con el dirigible en el aire. Y fue en este momento que los testigos afirman haber visto una nube oscura y, cito, grasosa, flotando sobre el dirigible. Se dice que los motores comenzaron a sonar de manera anormal, como si hubiera algún problema. Y luego describieron cómo el globo desapareció entre las nubes. El estruendoso ruido de los motores. Poco después se observó que el globo se dirigía de nuevo hacia el pueblo, cuando de repente, de manera violenta, estalló en llamas, en una explosión tan fuerte que iluminó el cielo nocturno. Los restos ardientes cayeron y los rescatistas fueron enviados de inmediato en botes salvavidas para intentar ayudar a cualquier sobreviviente, pero no lo hubo. La estación de Pullman, por su parte, permaneció ajena a todo el episodio hasta que fueron contactados con la prensa en busca de una declaración. Esta llamada telefónica lanzó al equipo entero en un frenesí mientras se apresuraban a reconstruir la situación que ya estaba siendo informada. Se ordenaron investigaciones sobre la causa del accidente y se mencionaron los informes de testigos y la siniestra nube, sugiriendo que un rayo pudo ser el responsable de derribar el dirigible. Pero se descartó cuando se descubrió que el origen de la afirmación de la nube negra y grasosa provenía de un solo testigo y no estaba corroborado. Otros testigos afirman que el clima estaba realmente despejado y que las tormentas no se desataron. A pesar de esto, la infame nube negra siempre se menciona en las discusiones sobre la caída del N-11 hasta el día de hoy. Las conclusiones oficiales de las investigaciones sobre el desastre del N-11 resultaron totalmente inconclusas. Sin embargo, podría haber más aquí. Recuerda que el comandante Warnford estaba decepcionado de que su récord le fuera arrebatado frente a sus ojos. Hay evidencia que sugiere que Warnford llevaba combustible adicional y un hombre menos a bordo de lo previsto para el viaje. Muchos creen que Warnford estaba decidido a saldar cuentas y bajo la apariencia de una misión de búsqueda, quería recuperar el récord que sentía le pertenecía. Y sin una autorización oficial para intentar esta hazaña, la Real Fuerza Aérea habría quedado bastante mal a la luz pública. En lugar de admitir que Warnford se había salido de control e intentaba misiones sin permiso, se informó que la RAF ocultó todo el asunto, calificando las conclusiones como inconclusas y dejando más preguntas que respuestas. Es posible que nunca sepamos cuáles fueron las verdaderas intenciones de Warnford cuando partió esa mañana, pero haya sido por negligencia, mal clima o alguna horrible circunstancia no prevista, los días de vuelo de resistencia del N-11 terminaron trágicamente solo unas horas después. Con tantos accidentes, no es de extrañar que los dirigibles rígidos no duraran mucho en el siglo XX como forma seria de transporte o como nave militar. Únete a nosotros mientras descubrimos más desastres trágicos y misteriosos de dirigibles en la historia. Damas y caballeros, soy Mike Brady de Narrativa Náutica. Muchas gracias por ver el video y si te gustó, deja un comentario. Y no olvides suscribirte porque sacamos nuevos videos cada semana. Si quieres apoyarme y obtener ventajas como acceso previo a los videos, visita mi Patreon, el link está en la descripción. O hazte miembro del canal. Únete a la tripulación. Y como siempre, sigan secos, sigan felices y nos vemos pronto.